Muy bien, vamos a Primera de Juan, regresamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Vamos a salir un poco del tema de lo que está hablando Juan, no tanto, porque va mostrarnos a un personaje que tal vez para nosotros es muy nombrado en algún momento, pero para algunos no. Y es la primera vez que se utiliza esta palabra en la Biblia, la primera vez en el Nuevo Testamento. Ah, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Y tal vez no podremos abarcar todo, vamos a abarcar solamente una parte, tal vez la parte introductoria. Vamos a hablar un poco del anticristo. ¿Quién es, no? O sea, suena tal vez un poco aterrador para algunos cuando hablamos de anticristo. Lo que pasa es que el mundo tiene un concepto muy mal manejado de lo que es el anticristo, ¿no? La primera vez, tal vez para nosotros, mi generación, que podríamos hablar del anticristo es con la película La Profecía, ¿no? Con Damian o Damián, no sé cómo se pronuncia. Algunos le decían Damián, otros Damian, dependiendo si eras americano o no, o norteamericano o no. Pero teníamos eso, ¿no? Y que va a tener el 666 sobre la cabeza, así, escrito tal cual, y que va a tener su perro. Por eso es que a partir de esa película todos los Doberman eran mal vistos, ¿no? Eran mal vistos. O sea, si tú tenías un Doberman, te decían Damian. Así. Y ya la palabra Damián era o ya nadie podía a sus hijos, perdón, y gracias, perdón, ya nadie ponía a sus hijos este nombre, ¿no? Damián, ya nadie ya ese nombre se erradicó de la cultura, de nuestra época. ¿Por qué? Porque era asociado al anticristo. ¿En realidad el anticristo se va a llamar Damián? No, pero pobres aquellos que hasta ese momento que se desarrolló esta película, tuvieron ese nombre, ¿no? Habla Satanás, le decía. ¿En serio? Hola, hijo de Satanás. Así, eran burlados en los colegios, en todo. Y era un mal manejo del anticristo. En realidad solamente se nos menciona el anticristo, pero no se nos menciona a cuál va a ser el nombre. De repente el anticristo tiene un nombre secular, como el tuyo, como el mío. De repente. No lo sabemos. Ah, pero sí Juan nos hace mención. En 1 de Juan capítulo 2, verso 18, y como te dije, tal vez solamente vamos a ver una pequeña introducción, porque esto es bastante que hay que analizar. En solo este verso nos abre las puertas a una escatología, perdón, a una doctrina, a, que bien es cierto, a varias doctrinas que tienen que ver con lo escatológico, con lo antropológico, con lo cristológico, a todo esto, que tanto sí es tanto. Y aún podríamos mencionar también angelología, la otra cuarta doctrina, que es doctrina de los ángeles, y dentro está la doctrina de los demonios, pero no podríamos abarcar todo. Y 1 de Juan capítulo 2 verso 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Dependiendo de la Biblia que utilices, normalmente todos usamos Reina Valera, dice el último tiempo. Nueva versión internacional y otras dicen la última hora. La King James, si la traduces, también dice la última hora. Entonces, esto es lo que está mencionando. Y luego el verso 22 dice, ¿quién es el mentiroso? El verso 22 de 1 de Juan 2, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, ahora, sin necesidad de entrar en todo el resto de esta sección que Juan nos va a dar para poder identificar y saber, ah, podemos centrarnos en esto para poder aprender y entender un poco más. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por este tiempo que nos permites abrir tu palabra, poder analizarla, poder estudiarla y Dios, te ruego que me ayudes a hacer lo más claro posible para poder entender todos juntos lo que tu palabra tiene para nosotros en esta oportunidad. Por lo tanto, te ruego que nos ilumines, háblanos Dios, y es mi oración, Señor, que todo lugar donde tu palabra se predica hoy llegue con poder
transforme corazones, transforme vidas. Dios cuida a las personas que hacen esta labor, preserva sus vidas, sus necesidades sean cubiertas. Señor, y entender que solamente estamos aquí para honrar y glorificar tu nombre en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien. ah, para poder desarrollar este tema que es el anticristo, es un tema que para los cristianos de esta generación es un término muy común, muy simple, muy sencillo, ¿no? Entonces, y es más común que para otras generaciones. Generaciones atrás, como te dije, tal vez no pueden entender o no era común escuchar esta palabra o a este personaje, el anticristo, para nuestra generación. Y es algo más cotidiano, más común, pero ¿qué es la palabra? Vamos por la palabra anticristo. Ah, esta palabra anticristo como tal solo ocurre en las cartas de Juan. Y si tú comienzas a leer las cartas de Juan, en primera de Juan va a aparecer varias veces. También ocurre en el séptimo verso del capítulo 2 de Juan. Y solo se limita acá a la palabra en sí, esta misma palabra, como tal cual, como anticristo, se limita solamente a las cartas de Juan, nada más. Ah, pero, expresa una realidad que se conoce en el Antiguo Testamento, con otros nombres, claro está, pero no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Ah, la palabra anticristo que se utiliza acá en Juan, o lo que utiliza el apóstol, viene de un término griego, ¿no? De dos palabras griegos. Obviamente, la palabra base es Christos, y sabemos qué significa Cristo, ¿no? A Cristo. Y anti, que puede tener dos posibles significados. Anticristo puede tener dos posibles significados, ¿correcto? El primer significado es porque es una proposición griega que es anti, en contra de. Entonces, el primer significado puede ser que está en contra de Cristo, ¿correcto? En contra de Cristo. Entonces, alguien que es un adversario de Cristo. Es el primer significado. Entonces, anti, que significa en contra o en lugar de, está contra Cristo. Entonces, Ah, y lo otro es que también puedes significar lo que te dije, en lugar de Cristo. No solamente el que esté en contra de Cristo, sino a la segunda significado es alguien que quiere tomar el lugar de Cristo. Entonces, estas dos posibilidades hay en cuanto a lo que significa el anticristo. Alguien que está en contra de Cristo, que es su adversario, o alguien que quiere tomar el lugar de Cristo, o sea, una representación falsa de Cristo. Entonces, y en este caso, lo que Juan dice es que es una oposición clara a de Cristo. Y esta oposición luego se vuelve más sutil y se disfraza como Cristo. Entonces, en cualquiera sea de los casos, no necesitamos escoger uno de ellos. Si estás en contra de Cristo o quieres tomar el lugar de Cristo, pues el anticristo, sea que quiera tomar el lugar de Cristo o esté en contra de Cristo, básicamente niega la deidad de Cristo. ¿Correcto? Niegan que Jesús es el Cristo, como el verso 22 lo hemos leído. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Entonces, hay una negación de la naturaleza de Cristo. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Si avanzamos un poco, ah, capítulo 4, verso 3 de Primera de Juan, capítulo 4, solamente una página más, una hoja más, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, cualquiera que tenga esto es una oposición a Cristo y ese es el
anticristo. En segunda de Juan, ahí nomás al frente de lo que hemos leído, segunda de Juan, verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, cualquiera que tenga una visión aberrante, una visión distorsionada, una visión errada de Cristo en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su deidad, en cuanto a su humanidad, en cuanto a lo que es Cristo, es que un anticristo. Cualquiera que ataque a Cristo y su deidad es que un anticristo. Ahora, pero no se limita solamente a aquellos que atacan o agrede o insulta o vejan a Cristo. No, no solamente Juan se está limitando a ellos. Ese es el énfasis que Juan da, ¿no? Lo principal que Juan da, pero eso no es una limitación, porque hay algunos que se oponen, que se colocan en lugar de Cristo. Eso no es que, eso también es otra de las cosas que Juan nos va a decir aquí. Por ejemplo, ah, si vamos a Marcos capítulo 13, verso 22, dice lo siguiente, Marcos capítulo 13, verso 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mateo 24 habla de lo mismo, va a hablar casi similar, y hay siempre, y siempre hará este tipo de personajes, los pseudo cristos, falsos cristos, aquellos que se hacen pasar por Cristo, así como aquellos que atacan a Cristo. Entonces, estas son las dos modalidades del anticristo. Aquellos que atacan abiertamente niegan su deidad, niegan aquello que Cristo es Dios, niegan que Jesucristo ha venido en carne, niegan que Jesucristo se ha encarnado, niegan la gloria de Cristo, niegan la obra redentora de Cristo, niegan que todo lo que Cristo en la cruz pudo lograr, todo lo que niegan es el anticristo. Y aún ya, yo no niego a Cristo, pero yo me pongo en lugar de Cristo. Yo digo, yo soy el nuevo Cristo. De esto conocemos, sí, fácilmente. Podemos ver dos tipos de personas aquí. Por ejemplo, los testigos de Jehová niegan la deidad de Cristo, totalmente. Ellos dicen que Jesucristo no es Dios, que sobre la cruz sí nos da un ejemplo, pero no perdona pecados y nada más. Niegan su deidad, niegan su deidad. Ellos son que anticristo. Ahora, el fundador de la Iglesia Diosa Madre, An Sanjón, dijo que él era Cristo, un falso Cristo. Entonces, ese también es el anticristo. Ahora, vamos a ver que el anticristo no es netamente un personaje. Sí, vamos más adelante, se va a ver como un personaje, pero en la actualidad es una corriente, por usar un término, del anticristo, que está en todo aquello que niega a Jesucristo o toma el lugar de Cristo. Entonces, eso es lo que Juan nos quiere decir. Volvamos, por favor, a Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Volvemos a nuestro texto por un momento de Juan, capítulo 2, verso 18. Entonces, estamos aclarando esto. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí se identifica dos veces el último tiempo. Juan lo menciona, después de hijitos, ya es el último tiempo. Y al final termina el verso con lo mismo, ya es último tiempo, al principio y al final del verso. Ah, y podemos saber que es el último tiempo, ¿por qué? Por la proliferación de los anticristos. Por la proliferación de los anticristos. No va a ser la última hora hasta que no tengas anticristos. No va a ser la última hora o el último tiempo, como Juan lo menciona aquí, hasta que tengas oposición a Cristo. No es el último tiempo hasta que alguien se oponga a Cristo. No es el último tiempo hasta que tengas falsos cristos reclamando el mesianismo, reclamando ser el Mesías. Hasta que eso no suceda, no es el último tiempo. A ver, y cuando esto sucede, ya es el último tiempo. ¿A quiénes está escribiendo Juan? Y volvemos al verso 18.
Ah, hijitos ya es el último tiempo, hijitos. Y esta palabra hijitos, ¿a qué hijo significa? Recordamos lo que hemos visto en el verso 14 de segundo de Juan, o perdón, verso 12, hijitos, verso 13, también hijitos. Pero el verso 12 y el verso 13 difieren estos dos hijitos, ¿recuerdas? Uno es para creyentes y otro es para alguien que recién está empezando en la fe. Pero la traducción en ambos es hijitos. ¿Recuerdas esto? ¿Cuál es la palabra ah, griega en cuanto a hijitos? ¿A quiénes se está refiriendo? Entonces, ah, porque quiere advertirles a ellos acerca del anticristo. Ahora, la Biblia es clara en cuanto al anticristo. ¿Va a haber un anticristo final? De hecho que sí. Como te dije al principio, lo que tal vez el mundo lo ha tergiversado. El mundo ha tergiversado quién es este, haciendo las películas, poniéndole nombre, ah, colocando algo incorrecto, haciendo mm, una escatología incorrecta acerca de la marca y todo lo demás, una interpretación errónea de esto. Y la sociedad ha quedado pues plasmada en esto. Pero lo único que es correcto, que va a haber un anticristo final, un personaje que se va a levantar, no en contra de Cristo, sino él se va a autoproclamar. Entonces, aquí va a aparecer en el final de los tiempos, en el tiempo, precisamente en el tiempo de la tribulación. Y esto lo hemos desarrollado ya cuando hemos visto escatología los días miércoles, el estudio de escatología que se dio hace dos estudios antes que es de estos dos que estamos llevando, de este último y del anterior. Un antepenúltimo estudio llevamos escatología y ahí hemos visto que el anticristo como la persona final se va a levantar en el tiempo de la tribulación, va a ser un pacto con Israel. Esto dará inicio a la semana última del libro de Daniel, capítulo 7, capítulo 9 y capítulo 11 del libro de Daniel nos menciona acerca de este personaje. Y también hemos llevado el libro de Daniel, una, un estudio antes de escatología para poder identificar, porque Daniel es la llave a todo estudio escatológico que se quiere desarrollar. Entonces, Daniel nos habla acerca de este personaje, capítulo 7, capítulo 9 y capítulo 11. Hemos visto a través de este estudio escatológico que el pacto que firme con la nación de Israel es el inicio para la tribulación. El rapto de la iglesia no es el inicio de la tribulación, es un preámbulo, tal vez ya está marcando que ya está cerca, pero el pacto entre el anticristo con la nación de Israel es el inicio de la tribulación y es aquí donde él va a manifestarse abiertamente. Los primeros 3 años y medio, entre comillas, una paz que en realidad no hay paz, y los 3 últimos años y medio donde él se va a rebelar contra todo lo que está establecido y sobre todo en lo que los judíos hacen en cuanto a la dedicación que se da en el templo. Él va a establecerse y va a elegirse como Dios. Y como te digo, él va a aparecer, este personaje como tal va a aparecer en un tiempo futuro, en lo que comúnmente se le conoce como el tiempo de la tribulación. Este es el tiempo que terminará con la venida de Cristo nuevamente para reinar por 1000 años. Entonces, y en este tiempo, recuerdas, Dios libera su juicio contra el mundo en el tiempo de la tribulación. Lo hemos visto, lo hemos estudiado, qué es lo que va a suceder por medio de las copas, por medio de los sellos, por medio de las trompetas, con los jinetes. Con todo esto iba a ser un tiempo de verdad, de bastante dolor. Por eso es que Juan va a escribir esto. Y por eso es que, como les dije también al principio, para nuestra generación se ha hablado mucho del anticristo y se conoce acerca mucho, o por lo menos poco, pero sí se ha mencionado y está dentro de nuestro vocabulario cristiano esta palabra, el anticristo. Ahora, pero recordemos, va a haber un último anticristo. No es el único, es el último. Se va a levantar en el día o en el tiempo de la tribulación. El último, no el único, por si acaso, ¿ya? Es el último. Es una especie de culminación de toda esta larga lista de anticristos que ha habido a través de la historia. Entonces, ya han surgido muchos anticristos.
Sí, como te dije, la iglesia de Diosa Madre, en San Juan, él se proclamaba que era Cristo. ¿Y quién es el anticristo? Cualquiera que tome el lugar de Cristo o se opone a él. Ya, yo no me opongo a Cristo, pero tomo el lugar de él reclamando el mesianismo, reclamando ser adorado, reclamando ser Dios. Por lo tanto, este también es anticristo. Ah, y eso es lo que Juan nos está diciendo. Entonces, cuando Juan escribe esto, era recién casi al final del primer siglo, siglo primero, está en el año 60, después del año 0, 60, 30 años después de la muerte de Cristo. Está escribiendo esta carta. ¿Ya? 60 años después de que Cristo ha venido, Juan escribe esta carta. Y por lo tanto, ah, esto nos ayuda a entender cuándo es el último tiempo. ¿Cuándo es el último tiempo? Y muchas veces que creemos que el último tiempo siempre es la generación en que estamos viviendo. Y me refiero a nuestras generaciones. La iglesia primitiva creía que era en ese tiempo, pero muchos murieron y no se dio la llegada del anticristo final. La siguiente generación, el siguiente siglo, siglo II, siglo III, siglo IV, V, VI, VII, VIII. Pero ¿cuándo es el último tiempo? Entonces, ¿cuándo es este? Aprendemos que, que para que haya el último tiempo es desde que el Mesías ha venido. Desde la llegada del Mesías es el último tiempo en adelante. Ya han pasado más de 2000 años de eso y seguirá siendo el último tiempo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos marca el último tiempo? El último tiempo, ¿por qué conocemos que es el último tiempo la llegada del Mesías? Porque si Cristo no viene, no hay qué, anticristos. Por lo tanto, no hay no va a haber alguien que se oponga a Cristo, no hay alguien que se ponga, como te dije, a su deidad, a su encarnación, a la obra redentora, ni hay nadie que tome el lugar de él, ya sea su oposición o que quiera reemplazarlo. Si él no viene, no se conoce porque ese es un misterio que se ha revelado recién y por lo tanto no hay. Entonces, esto es la marca del inicio del último tiempo que menciona Juan, la venida de Cristo. Viene Cristo a la tierra en su primera venida y aquí empieza una serie de personajes llevada por Satanás ¿a qué? A oponerse a su deidad. En los tiempos de Pablo te dije, los gnósticos decían, el que vino, Jesús, ese no puede ser Dios, porque Dios no puede encarnarse, porque la materia es mala. Son anticristos, porque ellos no reconocían la encarnación de Cristo. Habían personajes que decían, no puede ser Dios. Entonces no reconocían su deidad. Y hay personajes que ya reconozco que es el Mesías, pero quiero tomar esa posición. Muchos falsos cristos han venido en su nombre, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el último tiempo? Desde que vino Cristo. Si Cristo no hubiese venido, no sería el último tiempo. Porque para que se levante anticristos tiene que haber ¿qué? Un Cristo. ¿Me dejo entender? Espero de que sí. Para que se levante un anticristo, tiene que haber ¿qué? Un Cristo y conocerse. Y como te dije, si bien es cierto, esto estaba profetizado por los antiguos, pero no era totalmente claro acerca de esta situación, acerca de esta profecía. Pero el último tiempo, entonces, es que ah, desde que Cristo vino aquí. Y como te dije hace un momento, ser anticristo no es solamente un personaje, no es solamente, son varios, hay uno final, porque todo aquel que se levante contra Cristo es que es, y no solamente tampoco es un personaje, también es una actitud, si podemos entenderlo, porque si me levanto en contra de Cristo, entonces, ¿qué soy? Entonces es una actitud, es una forma de pensar. No es solo es una persona, es una forma de pensar, son muchas personas, porque muchas personas tienen esta actitud hacia Cristo. Claro, al final va a ser personificado en una persona final, que es aquel que menciona que va a estar a cargo en la tribulación de ir en contra de Dios o de elegirse como Dios. Pero también, como te dije, es una actitud porque hay muchas personas que están en contra de Cristo.
Cualquier persona que ataque a la deidad de Cristo, ese es un anticristo. Y esto es lo que tenemos que entender para poder desarrollar lo que Juan está mencionando aquí. Entonces, hay muchas personas, hermanos, si tú te percatas, lees, googlea, muchas personas que han dicho que son Cristo en diferentes partes del mundo, son el Mesías, son enviados, y mayormente ah, lamentablemente van a tener seguidores. Algunos van a terminar matándose, suicidándose. Algunos van a lograr engañar, vejar a las personas, a mujeres, a niños. Van a lograr que las personas ah, desfalcarlas en el peor de los casos o en el mejor de los casos, si es que no tocan su integridad. No sé cómo lo podamos ver, pero el punto es que ha existido, existe y existirá. Este es lo que Juan trata de advertirnos. Entonces, no solamente pensar el anticristo como una persona, sino como una fuerza, una actitud, ah, ah, una ideología que muchas veces van a tomar esto las personas porque van a levantarse en contra de Cristo. Y esto sucede, siempre ha sucedido, en cada generación desde que vino Cristo. Muchos que se han levantado, muchos falsos profetas. Podrías analizar a través de la historia, hermanos, cuántas veces ha sucedido, sin ir muy lejos. El Google te puede ayudar. Si es que no puedes adquirir libros de la historia de la iglesia y todo esto, puedes apoyarte a través de Google. Ah, pero Juan nos está diciendo, en cierta manera, también el anticristo es un no creyente. Va a identificarlo como un no creyente, Juan, porque esta es una otra forma de decir que ellos rechazan ¿a quién? A Cristo. No es solamente ir en contra de él, sino rechazarlo, también es una forma de anticristo, y esto es lo que Juan va a tratar también de advertir. Lo que hace un momento vimos, ah, quiero volver a leerlo, está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, verso 6, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ah, Mira, hay muchos que van a tratar de engañar. Por lo tanto, Juan está mencionándonos aquí. Quiero que te des cuenta, distinguir a un creyente y quién no lo es. Y si tú te has percatado, a lo largo de su epístola, tan solo en estos 2 primeros capítulos, está dándonos pruebas de quiénes son verdaderos creyentes y quién no. Hay pruebas doctrinales que rodean a los creyentes. Una es, sí, pruebas doctrinales. Una prueba doctrinal es antropológica. Espero no estar hablándote difícil. Antropología antropología es doctrina del pecado. Entonces, cuando uno mismo analiza su vida a la luz del pecado, si es creyente, no está haciendo una prueba antropológica de sí mismo. Si es creyente o no. Ah, la prueba antropológica sirve para evaluar la pecaminosidad del hombre y si has dejado que Cristo lleve esos pecados o no. Y luego está la prueba cristológica para evaluar a Cristo y si estas actitudes están en mí o no. Gracias. Si esas actitudes están en mí o no. Entonces hay 2 pruebas que Juan nos está mencionando en todo esto y son doctrinales. Y tal vez no lo hemos mencionado como tal, pero son pruebas que nos ayudan a determinar desde el punto de vista teológico si somos creyentes, si estamos en la luz o no. Entonces dice, examinemos a nosotros mismos. Si mis pecados han sido redimidos y he entregado mi vida, es una prueba antropológica. Y lo otro es, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que Cristo es, ¿yo reflejo a Cristo? Porque, porque Juan lo dice muchas veces y lo hemos visto todos estos domingos. Ah, entonces, verdaderamente eres cristiano. Para saber si somos creyentes, analizándonos, ¿tenemos una visión verdadera del pecado? ¿Tenemos una visión verdadera de quién es Cristo y si lo reflejo en mi vida?
porque eso significa ser cristiano. ¿Recuerdas Hechos de los Apóstoles? Y esto es lo que Juan nos está mencionando. Y ya, como les dije, son puntos teológicos que tal vez no lo hemos mencionado como tal, pero si te percatas, son esos. Entonces, la teología no es muy difícil de entender si lo podemos analizar con un poco más de cuidado. Entonces, ah, ahora, también hemos dado pruebas morales, ¿no? Pruebas morales, por usar un término coloquial, acerca de quiénes son cristianos. Ya, los verdaderos cristianos tienen una visión correcta y van a mostrar, tal vez por las pruebas morales, es decir, su amor por los demás. Eso refleja a Cristo, su amor por los demás, su amor por las personas, su amor por otros hermanos, su amor por los creyentes. No amor por los que me caen bien, aún como dice el Señor, amando a nuestros enemigos. Entonces, esto es lo que Juan está presentando también. Después de esta pequeña introducción, hermanos, acerca de lo que es el anticristo y todo lo que nos menciona Juan, vamos de lleno al verso ya. En serio, aunque parezca gracioso, pero es así. Por eso les digo, el primero de Juan es tan rico, es tan extraordinario ah, la inspiración que trae Dios a Juan para mostrar todo esto, que podríamos desarrollarlo, hermanos, en dos años, y creo que sería un promedio por la primera carta de Juan, pero no tenemos, bueno, de tiempo lo tenemos, pero queremos avanzar un poco más. Es muy, muy, muy rica. Entonces, primero de Juan, volvemos, hijitos. Recuerda, el término hijitos aquí es el mismo, no del verso 12, sino es lo mismo del verso 13. No está hablando todo de hijitos como creyentes. No. El término es pagaia. ¿Recuerdas qué es pagaia? Creyente, creyente. Un niño recién convertido. Algo así, niño pequeño, perdón. Pagaia. Después de ahí viene paiagogos, pegaya. Perdón, paidagogos, perdón. ¿Recuerdas? Estos niños necesitan un pedagogos griego, que significa un instructor, alguien que los lleve al conocimiento que aún no tienen. Entonces, en esta palabra, hijitos, está hablando de alguien que es un niño pequeño, es decir, un creyente pequeño, un creyente niño, como vimos. Vimos tres clases de creyentes. Creyente niño, que necesita la ayuda de otro. ¿Por qué? Porque a un niño no le interesa más que la relación que tiene con el padre. Doctrinalmente no puede discernir, no dice, bueno, mi papá, esta es la persona que me va a alimentar, me va a cuidar, es la persona que me va a vestir, es la persona que va a proveer para mi educación, es la persona que... No, así no lo distingue. Simplemente es mi papá y punto. Se acabó papá, lo abrazo y punto. No tengo mayor distinción. ¿Recuerdas a este niño pequeño? Se le está diciendo, ¿sabes qué? No hables con desconocidos, tenemos que alimentarlo, tenemos que cuidarlo muy bien. ¿Por qué? Porque está en cosas que aún no puede discernir. Este es el niño a quien se le está diciendo, hijitos. Juan dice el verso 13, hijitos, o sea, niño pequeño, creyente, dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis, el anticristo viene, ¿correcto? El versículo 13 dice, os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Es la misma palabra, entonces está hablando con creyentes. Son niños en sentido espiritual, lo mismo que el verso 13, son bebés, ¿ya? No saben mucho, pero conocen al Señor, conocen lo básico, son creyentes, ¿ya? Y por eso está escribiéndoles que para ayudarles a estos niños pequeños espirituales con esta comprensión tan importante. Estamos viviendo en la última hora. Tienen que saberlo, ¿ya? En el último tiempo. Y es muy enfático. En el griego original es muy enfático de que tienen que saber, ¿ya? ¿Qué significa esto? Te vuelvo a repetir, la última hora. ¿De qué está hablando? La última hora comenzó cuando vino Jesucristo. Es decir, Juan está diciendo, mire, estén alertas, porque desde que vino Jesucristo ya se ha manifestado el anticristo en diferentes formas.
y a ustedes les escribo porque deben tener mayor cuidado de él en sus diferentes formas, ramificaciones, en aquellos que niegan a Cristo, en aquellos que tratan de tomar a Cristo o tomar el lugar de Cristo. Y por lo tanto tienen que de estar atentos, tienen que saber de esto. Ahora, dice, el último tiempo. ¿Cuántos tiempos existe? El tiempo presente y el tiempo que está por venir. La edad actual, ¿cuál es una edad malvada? Ah, como Pablo lo menciona, ¿no? Esta edad malvada presente, la época que está dominada por el mal, estamos en ello, ¿ya? Y la edad venidera, ¿cuál es la edad venidera? El reino de justicia, cuando venga Cristo a gobernar con vara de hierro en ese gran milenio, el reinado milenial de Cristo, que se prometió no solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se ha prometido esto, y en el Nuevo Testamento se describe todo este tiempo al final en el libro de Apocalipsis. Entonces dice, ya es el último tiempo, hay dos tiempos, el tiempo actual en el cual vivimos, esta era malvada, dominada por el pecado, y el siguiente tiempo, la época en el cual Cristo va a reinar con vara de hierro. Y eso es lo que Juan está diciendo. En el tiempo actual, dominada por el mal, el anticristo va a estar presente y ha venido. Y tienes que tener cuidado. Tenemos que estar preparados, prevenidos. Porque tal vez, hermanos, si no, por eso les he mencionado hace un momento, que la idea es de que como creyentes, como iglesia, pasemos de la parte niño pequeño a joven, según lo que nos dice Juan. ¿Por qué? Porque cuando uno es joven, según lo que menciona Juan, vence el maligno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha sido ¿qué? Ah, porque la palabra de Dios, como dice el verso 14, permanece ¿en quién? En nosotros. Y lo mínimo que cualquier persona quisiera para su iglesia es que haya muchos jóvenes espirituales que tengan la palabra de Dios permanente en cada uno de ellos, de cada uno de los miembros de una iglesia. ¿Para qué? Para que en el último tiempo en el cual estamos viviendo, en el cual se ha manifestado el anticristo y se está manifestando, no nos deje engañar. Porque esa es la visión del anticristo. El anticristo no es solamente tumbarse a Cristo y tumbarse a los creyentes, pero ¿cómo se los tumba? ¿Cómo los hace claudicar de su fe? ¿Cómo? Engañándolos, llevándolos por un viento de doctrina errado, equivocado. Y si no hay discernimiento por medio de la palabra de Dios, que lo que escuchamos, que lo que vemos, de lo que percibimos en cuanto a teología y doctrina es errada, vamos a dejar que, vamos a dejarnos ser engañados y vamos a qué? A ir, como dice Pablo a los Gálatas, nos apartamos de un evangelio diferente. No es que haya un evangelio diferente, es que hay algunos que lo pervierten. Y lamentablemente, hermanos, no es que nos vayamos de la iglesia simplemente. Ustedes no tienen la verdad, ya conocí la verdad y me voy. Lamentablemente, eso sería el mejor de los casos. Pero no solo es el mejor de los casos, lo que será el peor de los casos es que la doctrina errada que has escuchado fuera, si no hay discernimiento, la introduces dentro de la congregación y contagias a otros por medio del desconocimiento de unas doctrinas totalmente erradas. Y te lo voy a demostrar y te lo voy a decir, por ejemplo, una doctrina errada que Satanás está tratando de inculcar por mucho tiempo en la iglesia y ha tenido en algún tiempo relativo éxito, es que en cuanto a la salvación, muchas veces mostramos en la predicación de la salvación, engañamos a la gente para que sean salvos. Sí, engañamos, tal vez por una falsa doctrina. ¿Quieres que tus problemas se acaben? Estamos como los de pare de sufrir, ¿no? Hermanos, ven a Cristo y no es pare de sufrir. Ven a Cristo y empieza a sufrir. ¿En serio? ¿Por qué? Porque el mundo va a estar contra nosotros, hermano.
Literalmente, el mundo ha declarado la guerra a todo aquel que está en los caminos del Señor. Satanás ha declarado la guerra totalmente abiertamente y usará todos los medios. Así que ven a Cristo y no es pare de sufrir. Ven a Cristo y empieza a sufrir. Pero ¿qué decimos nosotros? Doctrinas cerradas. ¿Quieres ir al cielo? Ya, bien, repite esto. No es ir al cielo, es el principal fundamento. ¿Cuál es el principal motivo para que estés libre del dominio del pecado? Porque si tú dices quieres ir al cielo, perfecto, entonces sigo viviendo como me da la reverenda gana. Total, al final voy al cielo. Y ese no es el punto, es que entiendas y comprendas que tienes que glorificar a Dios, que Dios ha preparado buenas obras para que andes en ellas. Y las buenas obras, ¿qué son? Glorificar a Dios, no glorificarte a ti mismo, para que estés libre del dominio del pecado. ¿A dónde vas sin Cristo? No hablamos del Dios de la ira, como nos menciona Juan. Hablamos solamente de un Dios superfluo que es puro amor, paz and love, nada más. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado engañar por doctrinas totalmente erradas. Pero cuando maduramos en la fe y crecemos, como dice Juan, no vamos a ¿qué? A naufragar. Es por eso que Juan dice, alertas, atentos. Toman el lugar de Cristo y dicen, la salvación es así. Y no se da así. ¿Entendemos eso? Espero de que sí. Es por eso que Juan dice, hijitos, nuevamente, a los pequeños, no dice jóvenes, hijitos, ustedes tienen que estar, ¿qué cosa? Alerta. La edad actual es una edad malvada. Entonces, es una advertencia. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Alertas, preparados, hermanos. Pero ¿cómo nos preparamos? El conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchos anticristos, muchos que se oponen a Cristo. ¿Cómo puedo distinguirlos? ¿Cómo puedo saber quién es quién? Si al final abren una Biblia, suena bien, pues, ¿no? Al final todavía usan Reina Valera como yo la uso, entonces son de los míos. Ese es de mi grupo. Ya no congregará conmigo, pero es de los míos. ¿Cómo sabemos? Crezcamos. Que el fundamento de nuestro conocimiento sea la palabra de Dios. Alertas. Y quiero dejarlo ahí, porque tenemos que continuar aún el verso 18. Pero lo más importante es esto: estar alertas. ¿Y cómo voy a estar alerta? Mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Conocimiento. No es lo que yo crea. Solo te pongo este ejemplo y con esto termino. Creo que te lo he puesto anteriormente. Cualquiera que viene de Estados Unidos, para ser más exacto, no en todos los estados, cualquiera que viene de Florida acá, puede ser multado muy fácilmente cuando maneja. Es sencillo de multar a alguien que viene de Florida, del estado de Florida y de New Jersey. Estos dos estados, por lo menos sé, que pueden ser multados facilísimos. ¿Por qué? Porque ellos, cuando ven un rojo y no hay carro, pueden doblar a la derecha porque su ley allá los permite. Allá se puede doblar a la derecha. Si está el semáforo en rojo, se puede doblar a la derecha. Si no hay carros que vienen, no hay problema. Aquí tú no puedes doblar, así no haya carros, así esté desierto, así sea 2 de la mañana y el semáforo no esté oscilando, tú no puedes hacerlo, porque aún a 2 de la mañana, si hay un policía, te multa. O hay una cámara que toma fotos, te multa. Llega a tu casa o donde está la dirección de la tarjeta de propiedad de tu auto. ¿Cómo evitas eso? Estar multado. Alguien que viene de esos dos estados, leyendo las normas, pues, por el conocimiento, no por la experiencia. El conocimiento es lo que les da la salida a no ser multados, no la experiencia. Porque la experiencia lo han adquirido allá
Y esa experiencia los hace fracasar acá. ¿Qué es lo que te da el conocimiento de vencer al anticristo? ¿O qué es lo que te da el vencer al anticristo? El conocimiento de la palabra de Dios, no la experiencia de ser tantos años de creyente. Puedes tener muchos años de creyente y todavía ser un ¿qué? Un niño espiritual. Es que el conocimiento de la palabra de Dios, no la experiencia, el conocimiento. Hay muchos, estamos en el último tiempo, como dice Juan, estemos alerta para no ser engañados contra cualquiera que se pone a Cristo o cualquiera que quiera tomar el lugar de Cristo. Cierra tus ojos, vamos a orar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por esta noche. Gracias por lo que Juan nos está mencionando acerca del anticristo. Gracias porque sabemos qué significa esto. Es un sistema, pero también un personaje final. Todo aquel que se opone, todo aquel que toma tu lugar, es lo que Juan está tratando de decir. Y para evitar caer entre sus artimañas, ayúdanos Dios, a todos nosotros, a poder cimentarnos en tu palabra, para poder identificarnos y no ser engañados. Gracias por esta noche. Te amamos. Bendito y alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Solamente quiero hacer una aclaración. Me hicieron esta salvedad. Ah, para saber si somos creyentes, Juan nos menciona dos pruebas doctrinales, te dije, antropológica y cristológica. Y creo que mencioné ahí que es antropológica, claro, en cuanto al pecado, pero básicamente es que cuál es mi destino, cuál es mi relación con Dios, cuál es mi origen. Entonces, ¿cuál es mi origen? ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Cuál es mi destino final? Entonces, me analizo como ser humano desde la prueba ontológica. Creo que mencioné pecado. Sí, tal vez se puede confundir con amarteología, que es la doctrina del pecado. Entonces, quiero aclarar eso. La prueba antropológica es, me examino a mí mismo de quién soy, mi origen, mi posición, mi relación con Dios y el mundo y mi destino final. Esa es la prueba antropológica, que es la autoexaminación. Y cuando dije la prueba antropológica es, creo que mencioné por ahí doctrina y lo confundí cuando, o tal vez mencioné muy rápido aquí y tal vez he confundido con doctrina del pecado. No, doctrina del pecado es amarteología. Si estoy pecando o no dentro de la prueba antropológica. ¿Correcto? Quería aclarar eso.